Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Quiero darte la más cordial bienvenida a una nueva temporada de nuestra serie Historia de la Filosofía, y en esta ocasión vamos a explorar la filosofía moderna. Aunque no es necesario, te recomiendo que revises las temporadas anteriores sobre filosofía antigua y sobre filosofía medieval, ya que vamos a hablar bastante de autores anteriores, tanto clásicos como los filósofos medievales. Por lo que es muy recomendable para el seguimiento de esta serie que veas los videos anteriores. La filosofía moderna se desarrolla en un periodo de la historia apasionante. Todas las convicciones y certezas que se habían construido a lo largo de la Edad Media súbitamente se ven cuestionadas, desde la forma en que el hombre se ve a sí mismo y la sociedad hasta la forma en que construimos nuestra visión del universo, fue radicalmente transformada en este periodo. La Edad Moderna comienza en el Renacimiento y termina a principios del siglo XIX. Sin embargo, los efectos de este periodo se siguen viviendo hasta nuestros días. Y si queremos comprender la forma en que ha evolucionado el mundo moderno y cómo se ha constituido hasta este día, es de vital importancia revisar este periodo. En esta temporada vamos a comenzar desde el Renacimiento y haremos una revisión de los momentos más importantes de la filosofía moderna. Y en esta primera entrega haremos una revisión de los filósofos y las corrientes más importantes de este periodo que iremos revisando a lo largo de esta temporada. La filosofía moderna se desarrolla en el contexto de la Edad Moderna. Todavía se discute sobre un inicio para esta época histórica. Algunos historiadores proponen que la Edad Moderna comienza con la toma de Constantinopla en el año 1453 y otros proponen el descubrimiento de América en 1492. De igual manera, no se tiene un convenio sobre el año en que termina esta etapa. Algunos proponen la declaración de la independencia de Estados Unidos en 1776 y otros proponen el inicio de la Revolución Francesa en 1789. De cualquier manera, estas son solo convenciones y fechas generales para darnos una idea del periodo en que se desarrolla la modernidad. La modernidad es un fenómeno complejísimo que puede ser analizado desde muchas perspectivas. Hasta nuestros días se sigue escribiendo sobre este tema, una época que efectivamente transformó el mundo y es sin lugar a dudas la base de nuestras instituciones y de nuestra visión. Haría falta mucha lectura para entender cabalmente de qué se trató este periodo. Sin embargo, aquí presentaremos una breve introducción con la intención de invitar a la lectura y el estudio de este importante periodo. El filósofo ecuatoriano naturalizado mexicano Bolívar Echeverría caracteriza el fenómeno de la modernidad a partir de tres características principales. El primero es el advenimiento de la técnica científica. En esta época se pasa de la especulación, de la metafísica y de los escolásticos, como la de Tomás de Aquino, a la confianza en una técnica basada en los métodos experimentales y el uso de una razón terrenal, ya no orientada a lo divino. Atestiguamos el nacimiento de la ciencia como la conocemos, una ciencia basada en la observación y la experimentación, que solamente puede hablar de aquello que puede observar y cotejar, y aquello que está más allá de los sentidos es algo que escapa del alcance científico. Esto a diferencia de lo que ocurría con el modo de pensar escolástico. Como vimos en videos anteriores, la escolástica se basaba en la especulación libre del pensamiento y en la autoridad, ya sea de las Sagradas Escrituras, de los padres de la Iglesia o de los antiguos filósofos. En la Edad Media, la observación empírica, es decir, aquella que nace de nuestros sentidos, tenía un segundo lugar. Apenas en los últimos periodos de la escolástica tardía con los franciscanos, como el caso de Roberto Grosseteste y Roger Bacon, es que se empezó a rescatar este método que había sido cultivado en la biología de Aristóteles y en la filosofía de los árabes, pero que no tenía un lugar predominante en la cultura europea. Poco a poco, la ciencia experimental fue echando raíz en Europa, no sin dificultades.
Muchos de los primeros científicos fueron criticados, acusados y algunos condenados. Es el caso notable de Giordano Bruno, que terminó en la hoguera, por decir que el mundo supralunar, que había sido considerado por Aristóteles como algo hecho de materia sutil, es decir, de una especie de éter, para que pudiera sostenerse y no caerse hacia la Tierra, para Bruno, en realidad, los planetas no estaban hechos de una materia muy distinta a la nuestra, algo que ahora hemos comprobado científicamente, y que personajes como Galileo Galilei llegaron a observar a través del uso del telescopio. Los inicios de la ciencia fueron complicados debido a que no solo cuestionaban los contenidos de la religión y de las autoridades, sino porque además proponían un nuevo método que no tenía la aceptación de la Iglesia y de las autoridades de esos tiempos. Se trató de un verdadero cambio de paradigma, es decir, una nueva forma de comprender el mundo, que comenzó con la comprensión técnica y científica. Esta comprensión no se hubiera podido haber desarrollado sin la utilización de instrumentos científicos, como el astrolabio o el telescopio, que promovieron la observación directa del mundo, así como los primeros experimentos científicos, como el conocido de Galileo Galilei, cuando dejó caer dos esferas de distinto peso desde la Torre de Pisa, comprobando que caían al mismo tiempo. Para Bolívar Echeverría, el desarrollo de la técnica tuvo incidencias en la forma en que se organizaban las sociedades. Esto se reflejó en el cambio de un mundo rural a un mundo urbano, donde se diera prioridad no solo a la producción agrícola, sino al desarrollo de las ideas. Otro factor para el desarrollo de las ciudades, como las conocemos en este tiempo, es la caída de las murallas como una protección militar significativa. Debido al desarrollo de la pólvora y el cañón, las ciudades medievales derribaron sus muros para dar lugar a una arquitectura que promoviera la comunicación y el comercio sobre la seguridad. La prosperidad económica provendrá de la innovación científica, técnica y cultural, y no solo de los grandes latifundios de los señores feudales. Así es como empiezan a nacer las primeras ciudades modernas, destinadas al comercio y a la comunicación, y no solo a la protección detrás de grandes murallas. El dominio de la técnica conllevó a la secularización del mundo. Esto impulsó los capitales, el nacimiento de una nueva clase, la burguesía, que no legitimaba su poder con base a los títulos nobiliarios, sino al capital. Ni la técnica científica ni la burguesía precisaban más de la sanción de las autoridades eclesiásticas, como sí lo habían hecho los reyes y los señores feudales. Por lo cual esto conllevó a la secularización del mundo, es decir, las instancias religiosas fueron cediendo su lugar al poder civil y político de otras instituciones, en el caso del conocimiento a las universidades y en el caso de la política a los primeros parlamentos. Bolívar Echeverría identifica aquí el comienzo de los conceptos modernos, el de la muerte de Dios, popularizado por Nietzsche, aunque ya lo encontramos en Hegel, el desencantamiento del mundo, postulado por Max Weber, y el de la desdeificación, propuesto por Heidegger. Estos conceptos aluden a la paulatina separación del mundo religioso. La religión seguirá existiendo, pero cada vez más apartada a la esfera privada de la conciencia, y no como un poder que regía por completo la vida de toda la sociedad. Así, esto nos lleva a la segunda característica de la modernidad para Bolívar Echeverría, la secularización de lo político. Encontramos la primacía de la política económica sobre otras formas de relación social, particularmente las teocracias, es decir, los gobiernos basados en instituciones religiosas. Por primera vez en la historia observamos una verdadera separación entre los poderes políticos y religiosos. Poco a poco los estados se irán convirtiendo en estructuras que buscarán sobre todo la defensa de los intereses particulares, es decir, de los ciudadanos, al margen de los derechos de los nobles y los poderes eclesiásticos. En esta época se va a consolidar el interés de los individuos sobre las identidades colectivas, reinos, religiones y feudos. La secularización de lo político significa que las instituciones que gobiernan a la sociedad se desprenderán
de las creencias religiosas. Sin embargo, esta amplitud de derechos solamente estaba reservada a los varones con propiedad e incluso en algunos casos con títulos nobiliarios, por lo que este solamente es el inicio del proyecto filosófico de la modernidad, que a lo largo de los siglos ha ampliado los derechos a las minorías, a las mujeres y a otros grupos excluidos. Una tercera característica será la aparición del individualismo, otro fenómeno inusitado en la historia. Con individualismo aquí no nos estamos refiriendo al sentido peyorativo, es decir, de un supremo egoísmo o algo por el estilo, sino estamos hablando de las libertades de creencias y de culto, de la capacidad de tomar propias decisiones y poder tener cualquier inclinación política o religiosa sin el temor de ser perseguido. Más bien el individualismo implica igualitarismo, es decir, el derecho de que ninguna persona es superior a otra, algo que nunca había sucedido en la historia. Todas las sociedades hasta ese momento habían sido construidas bajo jerarquías. Los nobles sobre los siervos, el clero sobre el mundo secular, los reyes sobre los súbditos. Bajo esta categoría, por ejemplo, en las repúblicas modernas, todos los hombres son ciudadanos y gozan de los mismos derechos y obligaciones. Nace el derecho contractual, donde se establece la relación entre iguales. Así pues, la técnica científica, la secularización de lo político y el individualismo son las características principales de la modernidad para Bolívar Echeverría. Para el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, la modernidad es más que una simple época histórica. Debemos comprenderla como un proyecto filosófico y social que aspira a la racionalización y a un proceso de secularización donde las creencias religiosas no tienen por qué ser abolidas, pero sí ceñidas al ámbito de lo privado. Nadie tiene por qué imponer sus creencias religiosas particulares sobre los demás. Y esto es algo que no se ha concluido. Se sigue discutiendo temas donde algunas personas pretenden imponer sus propias creencias en el ámbito civil. Temas como los anticonceptivos, el aborto, la eutanasia, el matrimonio, los derechos civiles de las minorías y de las mujeres siguen siendo regidos en muchas sociedades por prejuicios religiosos. Si bien hubo algunas posturas extremas que buscaron abolir la religión, sobre todo durante la Revolución Francesa, en su gran extensión, el proyecto filosófico de la modernidad no buscó abolir la religión. Por ejemplo, la libertad de culto o de creencia religiosa es uno de los valores más queridos por este movimiento. En cambio, el proyecto filosófico de la modernidad implicaría circunscribir la religión al ámbito de la conciencia, donde cada uno puede creer y obrar según sus propias convicciones, pero sin imponer nuestras creencias a los demás. Si bien el proyecto filosófico de la modernidad tuvo su auge dentro de esta era moderna, para Habermas no ha terminado. Es un proyecto que continúa inacabado e inconcluso, y que si queremos seguir los designios de la razón, estamos llamados a llevarlo a cabo. Una de las máximas expresiones del proyecto filosófico de la modernidad lo encontramos en un texto de Immanuel Kant, titulado ¿Qué es la Ilustración? Para Kant, esta época estaría caracterizada porque el hombre alcanza la mayoría de edad, es decir, puede llegar a pensar por sí mismo y así elegir y juzgar sus propios valores morales y sistemas políticos, sin la tutoría de las autoridades religiosas o de las tradiciones. Kant resumía esto bajo el lema sapere aude, atrévete a saber. Así, la modernidad es una época histórica que se manifestó de diversas maneras. Quizás no hubo un ámbito de la sociedad que no hubiera estado influida por este pensamiento. Lo observamos en el arte, en la política, en la ciencia y, por supuesto, en la filosofía. Podríamos dividir la filosofía moderna a través de las siguientes etapas. Primero, como filosofía del Renacimiento, que se dio entre los siglos XV y XVI, donde encontramos autores como Giordano Bruno, Nicolás de Cusa y Nicolás Maquiavelo. En segundo lugar encontramos la filosofía moderna temprana, que se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII. Allí encontramos dos corrientes principales: el racionalismo, fundada por René Descartes, y el empirismo, donde se destaca David Hume.
En tercer lugar, encontramos la filosofía de la Ilustración, que se desarrolló en el llamado Siglo de las Luces, el siglo XVIII. Ahí encontramos corrientes como el utilitarismo de Jeremy Bentham, el liberalismo de John Locke, la filosofía del sentido común de Thomas Reid, así como la Ilustración francesa, donde encontramos a autores como Voltaire, o la Ilustración alemana, donde encontramos a poetas como Goethe. Finalmente, nos encontramos con la filosofía moderna tardía, que se desarrolló entre los siglos XVIII y XIX. La corriente que más destaca de esta época es el idealismo alemán, y sus autores más representativos son Immanuel Kant y Georg Wilhelm Hegel. Una primera etapa de la modernidad la encontramos en el Renacimiento, que marca la transición entre el mundo medieval y la Edad Moderna. En el Renacimiento se da la vuelta a los clásicos. Se recupera el estudio de los autores grecolatinos, ya no solamente con fines teológicos, como lo hacía la Edad Media, sino interesándose en diversos aspectos del conocimiento. Se rescatan las ciencias, la medicina, la ética, la observación empírica de la naturaleza y de los animales, temas que habían sido más o menos olvidados o que habían estado siempre orientados hacia la teología durante la Edad Media. Así pues, el objeto de estudio principal de la Edad Media, que había sido Dios, cambia en el Renacimiento hacia el ser humano. Esta característica se conoce como humanismo, donde se recupera al ser humano como objeto principal de estudio. El hombre será lo más importante para el estudio de esta nueva etapa, desde su anatomía hasta sus relaciones sociales, desde las formas de gobierno hasta los intercambios comerciales y económicos. Todo lo que había sido orientado hacia la divinidad en la Edad Media ahora es visto con nuevos ojos. Por esta razón, también se da el empirismo y el surgimiento de las ciencias, dando prioridad al uso de los sentidos y la experimentación. Por último, el pragmatismo político. Esta característica consiste en la consolidación de las formas del pensamiento político que criticarían los antiguos regímenes monárquicos y la supremacía de la Iglesia. Kant resumió todas estas revoluciones intelectuales de la filosofía moderna con el nombre de giro copernicano, así como Nicolás Copérnico en la astronomía propuso un modelo heliocéntrico donde el Sol será el centro del sistema solar, basándose en la observación y en el cálculo matemático. También en la filosofía debemos seguir el camino del conocimiento racional, poniendo todo en duda, sobre todo aquello afirmado por las autoridades, para alcanzar certezas basadas en evidencia y no en suposiciones o lo que dijeron otras personas. La filosofía moderna nos llama a que comprobemos las verdades y las certezas postuladas por nosotros mismos, algo que sucede tanto en la ciencia, con el método observacional y experimental, como en la filosofía, donde también nosotros mismos podemos llegar a comprobar y cotejar los argumentos postulados por los filósofos. La filosofía moderna plasmará estos ideales y también será la punta de lanza para expresarlos y después llevarlos a cabo como movimientos políticos. Parte de la modernidad también es el desarrollo de la Reforma Protestante, que significó la ruptura de la autoridad eclesiástica y un primer momento donde los europeos comenzaron a entender su fe religiosa por sí mismos. La reforma de Martín Lutero proponía la lectura directa de la Biblia y la comprensión de estos dogmas de forma personal sin la necesidad de intermediarios como el clero religioso. El Renacimiento, las ciencias empíricas y la Reforma Protestante fueron tópicos que estaban en el aire cuando René Descartes postuló su famosa frase, cogito ergo sum, pienso luego existo. Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna y constituye un cambio de paradigma completamente de todo lo que había ocurrido anteriormente. Además de ser el padre de la filosofía moderna, también es el padre de la corriente racionalista, que incluye a los pensadores Nicolás Malebranche, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Esta corriente postula que podemos alcanzar certezas dando prioridad al uso de la razón, pero una razón basada en un sujeto moderno, un sujeto individual.
La subjetividad será una de las grandes ideas de este periodo, y que no es nada trivial. Si para los griegos la naturaleza era el tema mayor de preocupación de la filosofía y para los medievales fue Dios, la modernidad tendrá al sujeto como el eje y la garantía de conocimiento de toda la realidad. La escuela opuesta al racionalismo es llamada empirismo, que como el racionalismo también suscribe la prioridad del sujeto en el conocimiento, pero apuesta por facultades distintas, no solo por la razón humana, sino sobre todo por el uso de los sentidos. De ahí el nombre de la escuela, empirismo. Sus máximos exponentes fueron John Locke, Thomas Hobbes, George Berkeley y David Hume. Observamos que los filósofos racionalistas son originarios de la masa continental europea, franceses, alemanes, holandeses, y los empiristas son originarios de las Islas Británicas, ingleses, escoceses e irlandeses. Una siguiente etapa de la modernidad es la llamada Ilustración. La Ilustración fue un fenómeno social caracterizado por llevar estas ideas racionalistas al ámbito político y a la transformación social de las instituciones, que culminará en las primeras revoluciones liberales, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y de los países latinoamericanos, y la eventual consolidación de las democracias liberales en el mundo occidental. Podemos hablar de ciertas ilustraciones que se dieron en ámbitos nacionales. Quizás una primera ilustración, aunque no siempre se encuentra con este nombre, es la Ilustración inglesa, aunque más bien se hablaría de la Guerra Civil de los ingleses. Recordemos que los ingleses fueron los primeros en cortarle la cabeza a su rey y erigir un parlamento, a Carlos I siendo Oliver Cromwell el primer protector republicano. También podríamos hablar de una ilustración escocesa que dio lugar a diversas filosofías como la escuela del sentido común de Thomas Reid y el origen del utilitarismo, que tiene sus antecedentes en otro escocés, David Hume, pero cuyo padre es inglés, Jeremy Bentham. Y por último, la más famosa de todas, la Ilustración francesa, que dio nombres tan importantes al mundo como Voltaire, Rousseau, Montesquieu y la Enciclopedia de Diderot, tan solo por mencionar algunos nombres. También podríamos hablar de una ilustración alemana, donde encontramos principalmente a poetas, como Goethe y Schiller. Cabe decir que estos autores también son considerados románticos, debido a que vivieron en el periodo de transición entre estas dos etapas, pero de esto hablaremos en otro momento. El pináculo de la modernidad como proyecto filosófico lo encontramos en el idealismo alemán, siendo Immanuel Kant su fundador, una figura fundamental en la historia de la filosofía y que logró hacer la gran síntesis entre las escuelas empiristas y racionalistas e incluyendo también los postulados y presupuestos de la ciencia, siendo influido por Isaac Newton, así como los postulados políticos de la Ilustración. Kant es uno de los grandes pensadores de toda la humanidad y merece dedicarle tiempo suficiente. La filosofía kantiana tuvo muchos alcances, pero también algunos límites, siendo sus discípulos, primero Johann Gottlob Fichte y luego Friedrich Schelling, autores que intentaron completar el proyecto kantiano. Sin embargo, será Georg Wilhelm Friedrich Hegel el último y más grande de los idealistas alemanes, que no solo buscó complementar y acabar el proyecto kantiano, sino además que es considerado como el pináculo y el último gran pensador de la modernidad. Como Kant, Hegel es un autor de suma importancia y que merece un estudio cuidadoso y delicado. Es además la bisagra entre la modernidad y la filosofía contemporánea. Es difícil pensar un filósofo contemporáneo que no haya sido influido por Hegel o que le haya generado alguna simpatía o animadversión. Se puede estar en acuerdo o desacuerdo con Hegel, pero es imposible ignorarlo. Hegel además ha sido el hilo conductor de este proyecto a lo largo de todo este tiempo y postula que la filosofía debe entenderse de forma integrada, holista, completa, por lo que
Para entender a Hegel es preciso también haber pasado por todas las etapas anteriores de la historia. Y es por eso que hemos estado haciendo este recorrido. En los próximos videos nos dedicaremos a explorar esta fascinante época de la historia. Revisaremos cada una de estas etapas y cada uno de estos autores con el objetivo de presentar una buena introducción de la filosofía moderna para que cada uno de ustedes se acerque a los textos, autores y temas que más les interese. Es importante recordar que si queremos tener una comprensión profunda de la filosofía, no podemos nunca obviar la lectura de los textos, que es prioridad. Por lo que estos videos deben ser siempre considerados como un acompañamiento para nuestras lecturas. Como recomendaciones bibliográficas, tenemos ¿Qué es la modernidad?, de Bolívar Echeverría, El discurso filosófico de la modernidad, de Jürgen Habermas. En el tercer tomo de las lecciones sobre la historia de la filosofía encontramos 2 secciones sobre el comienzo de la filosofía moderna, el renacimiento de las ciencias y la filosofía moderna de Hegel, una obra indispensable para comprender el periodo de la Ilustración, pero que clarifica mucho lo que significa este periodo, es ¿Qué es la Ilustración?, de Immanuel Kant, y 2 manuales dedicados al periodo son La filosofía moderna, de Severino, y La historia de la filosofía moderna, de Vergniaud. Muchas gracias por ver este video, y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página web y página de Patreon si quieres enterarte de los cursos o si quieres apoyarme. Los vínculos están en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.